¿Has hablado ya con el sacerdote acerca del tema de tu boda? No. ¿Sucede algo que yo no sepa? Hola y bienvenidos a TVN Revisar. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Valle Salvaje. Úrsula entró al salón con el rostro desencajado y los ojos enrojecidos. Victoria, sentada en su sillón habitual, con una taza de té a medio tomar, notó de inmediato que algo no andaba bien. Cerró el libro que tenía sobre el regazo y la miró con una mezcla de curiosidad y alarma. ¿Qué ha pasado, niña? Tienes una expresión que me preocupa. Úrsula se sentó lentamente, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Respiró hondo antes de hablar. Rafael ha decidido aplazar nuestra boda. Victoria la miró fijamente, como si no hubiese entendido del todo. ¿Cómo dices? Dice que necesita tiempo para pensar, que no está seguro. Cree que nos precipitamos. La taza de té tembló en las manos de Victoria antes de dejarla sobre la mesa. Eso es absurdo. Todo está organizado. Invitaciones, menús, vestuario. No puede cancelar así como así. Úrsula bajó la mirada. No la ha cancelado. Solo quiere postergarla. Pero en el fondo, sé lo que eso significa. ¿Y tú qué lo dijiste? Que lo entendía, pero que me dolía. Victoria se levantó con furia contenida. No vamos a permitirlo. Esto no es un juego. Tú no eres un objeto que él pueda tomar o dejar cuando le convenga. Eres mi sobrina, una Calvados de Aguirre, y este compromiso será respetado. Úrsula intentó hablar, pero Victoria ya se paseaba por la estancia, enfurecida. Vamos a hablar con José Luis. Hará entrar en razón a su sobrino, y si no, tendremos que buscar otra manera. ¿No quiero que se obligue a Rafael a casarse conmigo?, susurró Úrsula. No sería un buen comienzo. Peor comienzo sería quedar como la mujer abandonada. No te equivoques, niña. En esta familia, lo que se protege es el honor. Úrsula volvió a llorar, esta vez sin contenerse. Victoria la miró con cierta dureza, pero también con un dejo de compasión que rara vez mostraba. Confía en mí, dijo, acariciando su cabello con torpeza. No dejaremos que esto quede así. Rafael no se saldrá con la suya. En otra parte de la casa, Rafael contemplaba el valle desde la ventana. Sabía que su decisión desencadenaría una tormenta, pero no podía mentirse ni mentirle a Úrsula. No había amor, y eso, tarde o temprano, siempre salía a la luz. En la casa pequeña, Pepa revolvía una olla con fuerza exagerada, salpicando un poco del caldo sobre la encimera. Luisa la observaba desde el umbral con los brazos cruzados, claramente contrariada. ¿Cuántas veces tengo que repetírtelo, Pepa? Aquí no hay cama ni sueldo para ti. Esto no es una fonda. Y sin embargo, bien contenta estabas cuando te dije que me quedaba para ayudar, replicó Pepa, sin dejar de remover. No puedes con todo tú sola. No necesito ayuda, estalló Luisa. Esta es mi casa. Yo la gestiono. Y no quiero más líos. ¿Líos? Pepa se giró, cuchara en mano como si fuera una espada. ¿Desde cuándo te convertiste en doña Orden Perfecta? Mira que he soportado muchas cosas, pero que me hables así en mi propia sangre. Esta no es tu casa, la interrumpió Luisa, subiendo el tono. Es mía, y la comparto con quien yo elijo. Un silencio incómodo se instaló entre ambas. Pepa dejó la cuchara sobre la mesa con lentitud. No es por la casa, ¿verdad? Es porque no quieres que me quede cerca de Evaristo. Luisa frunció el ceño. ¿Y qué insinúas con eso? Que sabes muy bien que no soy la misma de antes, que he cambiado, que quiero ocuparme de mi hijo. Y eso te asusta. Tú, madre de Evaristo, soltó Luisa con amargura. Apareces después de años, y ahora te crees con derecho. Tengo más derecho del que tú imaginas. No te atrevas. Ya me atreví, Luisa. Estoy aquí. Y no me voy a ir solo porque a ti te incomoda que el pasado vuelva a tocar la puerta. Luisa respiró con dificultad, conteniendo una mezcla de rabia, miedo y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Si te quedas, dijo finalmente, será bajo mis condiciones. Nada de exigencias, ni dramas, ni revanchas. Hecho, asintió Pepa, pero que sepas que no me callaré si veo que algo no está bien, ni contigo, ni con nadie. La tensión quedó suspendida entre cucharas, ollas
y miradas. Afuera, Evaristo jugaba sin saber que dentro se libraba una batalla silenciosa por su futuro. Y mientras tanto, el valle seguía girando, indiferente a los fuegos pequeños que arden dentro de las casas. Mercedes convocó a sus sobrinas en la capilla, el único lugar donde todavía se sentía protegida del juicio opresivo de la casa grande. Adriana, Irene y Bárbara llegaron poco después, cada una con una mezcla de curiosidad y preocupación. Era extraño que Mercedes solicitara una reunión, y más aún en un sitio tan solemne. «Gracias por venir», dijo Mercedes al verlas entrar. «Lo que tengo que deciros, no puedo confiárselo a nadie más». Las jóvenes tomaron asiento en los primeros bancos. Adriana notó que Mercedes llevaba un pequeño estuche entre las manos, como si se tratara de un relicario. «He tomado una decisión que cambiará muchas cosas», comenzó Mercedes, «y no podía quedarme callada con vosotras, que sois lo que más quiero en este mundo». «¿Qué ocurre?», preguntó Irene con preocupación. «¿Te han castigado otra vez?». Mercedes negó con la cabeza y abrió el estuche. Dentro descansaban 2 alianzas doradas. «Me he casado con Bernardo». El silencio fue inmediato, casi abrumador. Las 3 miraban el objeto con incredulidad. Adriana fue la primera en reaccionar. «¿Casará? ¿Cuándo? ¿Cómo?» «Hace unos días, en secreto». Fue una ceremonia sencilla, pero real, ante Dios y ante testigos. «¿Y José Luis? ¿Victoria?», inquirió Bárbara. «¿Lo saben?». «Lo saben ahora. Y, por supuesto, han reaccionado con furia. José Luis me ha encerrado y han amenazado con anular el matrimonio, pero no lo conseguirán. Bernardo ya ha iniciado los trámites legales». Irene se llevó una mano al pecho. «¿Y por qué hacerlo así? ¿Por qué en secreto? Porque no me habrían dejado, porque me habrían obligado a casarme con otro por conveniencia, porque esta vez quería elegir yo». Las 3 sobrinas se miraron entre sí. Sabían muy bien lo que significaba desafiar a José Luis y Victoria. También sabían lo que era no tener voz. «¿Nos pides que te apoyemos?», preguntó Bárbara, directa. «No solo eso», respondió Mercedes. «Os pido que no os dejéis arrastrar por el miedo, que si alguna vez sentís que debéis actuar por amor, por justicia, lo hagáis sin pedir permiso». Adriana se levantó y abrazó a Mercedes. «Iré contigo hasta el final». «Yo también», añadió Irene, acercándose. Bárbara tardó un poco más, pero al final asintió con determinación. «Y yo, que tiemblen si hace falta». En ese instante, la puerta de la capilla se abrió bruscamente. José Luis entró con paso autoritario, su mirada hecha fuego. Las jóvenes se apartaron instintivamente, y Mercedes se puso de pie con el rostro erguido. La batalla acababa de llegar. José Luis cruzó el umbral de la capilla como un vendaval contenido. Su mirada recorrió con dureza a cada una de las sobrinas, deteniéndose con especial intensidad en Mercedes. Caminó hasta el altar sin decir palabra, como si el silencio sirviera para amplificar su autoridad. Cuando finalmente habló, su voz sonó como un juicio irreversible. «¿Qué clase de escándalo es este?». Mercedes no se inmutó. «Es una declaración de amor y de libertad. Me he casado con Bernardo, ante Dios. Dios no tiene jurisdicción aquí sin mi consentimiento», bramó él. «¿Y tú, Adriana? ¿Y vosotras, Irene, Bárbara? ¿Ya olvidaron a quién deben lealtad?». «No hemos olvidado», respondió Adriana. «Solo recordamos a quién debemos respeto». «Cállate», espetó José Luis. «Todas». Se acercó a Mercedes, apuntándola con el dedo. «Has traicionado a esta familia, a este apellido, a nuestra historia. A partir de hoy, dejas de ser una Calvados de Aguirre. Estás muerta para mí». Mercedes no se estremeció. «Entonces me has liberado por fin». «Y vosotras», añadió, girándose hacia las sobrinas, «tened cuidado. Quien se alinee con Mercedes será considerada enemiga de esta casa». «¿No era una familia esto?», intervino Bárbara. «¿O solo cuando conviene?». «Silencio», rugió José Luis. «Si queréis seguir bajo este techo, obedeceréis». «Ya nadie obedece». «Sin pensar», dijo Irene con voz baja, pero firme. José Luis los miró a todos como si no los reconociera. Luego, sin más palabra, dio media vuelta y salió de la capilla.
dejando tras de sí un aire denso de amenaza. Las jóvenes permanecieron inmóviles por un instante. Luego, Mercedes se volvió hacia ellas. Esto cambia las reglas. Lo sé. Y si alguna quiere apartarse ahora, lo entenderé. No vamos a hacerlo, dijo Adriana. Ya estamos dentro, afirmó Irene. Y no nos callaremos, añadió Bárbara. Mercedes sintió un nudo en la garganta, no por miedo, sino por la certeza de que no estaba sola. Afuera, el viento del valle soplaba con fuerza, como si los propios elementos entendieran que una tormenta se avecinaba. Victoria y José Luis se reunieron esa misma tarde en el despacho principal, con los nervios crispados y la respiración agitada. A pesar del encierro de Mercedes y la amenaza lanzada sobre sus sobrinas, sabían que su control se tambaleaba. Peor aún, la noticia del matrimonio había comenzado a circular entre los criados, y pronto llegaría a oídos más peligrosos. «Tenemos que detener esto», dijo Victoria, dejando caer unos papeles sobre la mesa. «Bernardo ya ha enviado los documentos a la diócesis, y si se oficializa su título como duque de Miramar, no podremos hacer nada». José Luis asintió con rabia. «El problema no es solo Mercedes, es él. Bernardo no puede convertirse en duque. Si lo hace, tendrá autoridad suficiente para legitimar todo». «Podemos impedirlo», sugirió Victoria con frialdad. «El marqués de Guzmán aún no ha entregado el sello. Si conseguimos retrasarlo, si lo convencemos de que Bernardo no está capacitado, ¿y qué le vamos a decir? ¿Que es un joven imprudente? ¿Que no tiene carácter? Nadie lo creerá. Justo ahora que se planta con firmeza y hasta recita discursos mejor que un político». Victoria bebió un sorbo de vino, intentando calmar su ansiedad. «Siempre ha confiado en mí. Puede que aún me escuche. Pues habla con él. Haz lo que haga falta. Pero si ese título llega a sus manos, perderemos a Mercedes para siempre». Mientras tanto, en la capilla, Bernardo practicaba su discurso frente al altar vacío. El marqués había confirmado su llegada para el día siguiente, y todo debía estar en orden. A su lado, Julio lo observaba en silencio. «Estás más seguro de ti mismo que nunca», dijo finalmente. «No puedo fallar. Mercedes depende de esto. Si no soy reconocido como duque, no podré protegerla. Y si lo eres», añadió Julio, «¿estás preparado para enfrentarte a José Luis con todo el peso del poder?» «Lo estoy, pero no lo hago solo por poder. Lo hago por justicia». Julio asintió con respeto. «Entonces cuenta con mi apoyo». Al anochecer, Victoria acudió a la residencia del marqués. Fue recibida con cortesía, pero también con reserva. Guzmán escuchó sus súplicas y argumentos con rostro neutro. «Querida Victoria», dijo al final, «comprendo tus preocupaciones, pero el linaje no se defiende con imposiciones. Bernardo ha demostrado coraje, y eso, en estos tiempos, vale más que 1000 apellidos». Victoria salió de la casa sin obtener lo que deseaba. En su interior, una mezcla de orgullo herido y temor crecía. Por primera vez en mucho tiempo, la realidad no se torcía a su voluntad. Don Hernando aguardaba en la galería de la casa grande, con su bastón apoyado en la rodilla y un vaso de coñac entre los dedos. Observaba el movimiento de los criados, las idas y venidas de los mensajeros, los rostros crispados de José Luis y Victoria. Había sido paciente, pero su paciencia tenía un límite. Cuando Victoria pasó junto a él sin saludar, la detuvo con voz seca. «Necesitamos hablar. Ahora». Victoria dudó un instante, pero sabía que no podía permitirse más frentes abiertos. Se sentaron en uno de los salones contiguos, lejos de oídos curiosos. «Supongo que es sobre el escándalo de Mercedes», empezó ella. «No, es sobre ti», respondió él con firmeza. «Has convertido esta casa en un campo de batalla. El apellido Calvados de Aguirre ya no impone respeto, impone temor, y eso es culpa tuya». Victoria frunció el ceño. «¿Y ahora te alineas con los traidores?» «No, me alinearé con quien conserve la cordura, y tú la estás perdiendo. Mercedes nos ha desafiado, nos ha escupido en la cara, y tú has convertido su desafío en un circo. Si Bernardo es proclamado duque, todo esto será en vano. Y lo peor es que no lo estás viendo». Victoria lo miró con frialdad. «¿Qué sugieres? ¿Que me cruce de brazos mientras nos arrebatan lo que es nuestro?» «No,
Te sugiero que te comportes como lo que aspiras a ser, la esposa de un duque, la señora de una casa noble, no como una madre histérica dispuesta a desheredar medio árbol genealógico por perder el control sobre una sobrina. Victoria apretó los labios. No me hables así. Don Hernando se incorporó, apoyándose en el bastón. Sí te hablaré así, porque si no recapacitas, me veré obligado a retirarte todo mi apoyo. Y te aseguro que sola no durarás mucho. ¿Me estás amenazando? Te estoy dando la última oportunidad para salvar algo de esto, porque si no cedes un poco, te quedarás sin aliados, y no hay título ni apellido que sobreviva al aislamiento. Victoria quedó en silencio. Por primera vez, comprendía que incluso sus aliados más fieles comenzaban a volverse contra ella. Don Hernando se retiró sin añadir palabra, pero antes de cerrar la puerta, se volvió una última vez. Piensa en lo que estás perdiendo por mantener una guerra que ya no puedes ganar. Victoria se quedó sola, con las manos temblorosas. Por dentro, su seguridad comenzaba a resquebrajarse. La mañana siguiente, los primeros rayos del sol iluminaron la capilla del valle, donde todo estaba dispuesto para una ceremonia solemne. El marqués de Guzmán había llegado temprano, acompañado por un escribano, y el ambiente era silencioso pero expectante. Los criados se reunieron discretamente en los alrededores, conscientes de que presenciarían un evento histórico. Bernardo, vestido con traje oscuro y el escudo familiar al pecho, aguardaba frente al altar. A su lado, Julio y Adriana lo acompañaban con gesto contenido. Mercedes no podía estar presente, confinada aún por orden de José Luis, pero todos sabían que este acto era, en esencia, también por ella. El marqués tomó la palabra con voz grave, pero clara. Nos encontramos aquí para oficializar la sucesión del título de Duque de Miramar, conforme a las disposiciones legales y al testamento del difunto duque. El joven don Bernardo queda proclamado legítimo heredero. El escribano extendió el documento y Bernardo lo firmó con mano firme. Después, Guzmán colocó sobre sus hombros la banda honorífica que lo identificaba como nuevo duque. Desde hoy, eres el portador de esta dignidad. Que la ejerzas con sabiduría, justicia y honor, declaró el marqués. Un murmullo de aprobación recorrió la capilla. Julio le ofreció la mano, seguido de Adriana. Bernardo, por su parte, mantuvo la mirada alta y el porte sereno. Sabía que este título no le daba solo poder, le daba una responsabilidad y una herramienta para proteger a quienes amaba. En la casa grande, José Luis observaba desde una ventana con el rostro de piedra. A su lado, Victoria no decía nada. La derrota era silenciosa, pero evidente. Ya es oficial, dijo él sin emoción. Duque de Miramar. ¡Qué ironía! Y ahora, añadió Victoria con un hilo de voz, ¿qué haremos? Lo que siempre hemos hecho, resistir. Pero ni siquiera sus palabras convencían. Ambos sabían que ya no eran los únicos dueños del destino del valle. En su habitación, Mercedes fue informada por Irene de lo ocurrido. No necesitó ver el documento ni escuchar los detalles. Al saber que Bernardo había sido proclamado, una sonrisa se dibujó en su rostro. Entonces ya no soy solo su esposa, murmuró. Soy la duquesa de Miramar. Irene la abrazó con fuerza, y nadie puede arrebatártelo. En lo profundo del valle, los primeros signos de un nuevo orden comenzaban a florecer. Uno que no se cimentaba en imposiciones, sino en amor, valentía y legitimidad. Mientras la proclamación de Bernardo como duque aún resonaba en los corredores del palacio, Rafael recorría los jardines con paso inquieto. Las palabras que le había dicho a Úrsula días atrás todavía lo perseguían, pero había llegado a una decisión definitiva. Ya no podía seguir escondiéndose detrás de dudas y compromisos forzados. Esa misma tarde, buscó a Adriana. La encontró en la galería trasera, acariciando las flores secas de un rosal olvidado. ¿Podemos hablar?, preguntó él. Adriana, sorprendida, asintió sin decir palabra. He tomado una decisión, dijo Rafael, mirándola a los ojos. No me casaré con Úrsula. ¿Estás seguro? Sí. No puedo construir una vida sobre una mentira. Ella no merece eso, y yo no puedo seguir traicionando lo que siento.
Adriana se quedó en silencio unos segundos, leyendo la sinceridad en su mirada. ¿Y qué siente? Rafael dio un paso más cerca. Te ama. Adriana intentó hablar, pero sus emociones la traicionaron. En su lugar, dejó que sus ojos hablaran por ella. Rafael tomó su rostro entre las manos y la besó, con ternura y convicción. Fue un beso que cerraba viejas heridas y abría posibilidades nuevas. Pero, en la penumbra de la galería, una sombra los observaba. Julio había llegado minutos antes y, sin quererlo, presenció todo. No hizo ruido, no intervino, solo apretó los labios y se retiró con discreción. Pero algo en su mirada había cambiado. Quizás decepción, quizás resignación. Más tarde, en la casa grande, Úrsula se paseaba por su habitación con creciente inquietud. Rafael no había aparecido en todo el día, ni una carta, ni una visita. Y lo peor, nadie le decía nada. Cuando llamó a Irene y le preguntó si sabía algo, la joven la evitó con evasivas. Quizás necesite espacio, sugirió con cautela. ¿Espacio? ¿Después de aplazar la boda? ¿Ahora silencio? No. Aquí está pasando algo. Úrsula empezó a sospechar que Rafael no solo dudaba de su compromiso, sino que había tomado otra dirección. Su intuición comenzaba a encender luces que nadie se atrevía a confirmar. En el jardín, Adriana y Rafael caminaban de la mano, por primera vez, sin miedo, pero sabían que el precio sería alto. Lo único que no sabían era quién iba a pagar primero. Victoria rondaba los pasillos de la casa como una loba inquieta. Desde la proclamación de Bernardo como duque, nada parecía estar bajo control. El silencio de Úrsula respecto al estado de su compromiso con Rafael la tenía especialmente alterada. Había notado que su sobrina evitaba el tema, que ya no hablaba con ilusión de la boda y que incluso parecía triste. Victoria no era ingenua. Sabía que ese tipo de mutismo ocultaba algo. Una mañana, la llamó a su alcoba con la excusa de elegir tejidos para un nuevo vestido de gala. Úrsula acudió, nerviosa, consciente de que la cita no era realmente sobre moda. «Siéntate», dijo Victoria, con tono cálido, demasiado cálido. Úrsula obedeció. «¿Cómo te sientes, querida?». «Bien», respondió, forzando una sonrisa. «¿Y Rafael?» «Ocupado. Con todo lo del nuevo duque, las cosas han estado revueltas». Victoria la miró directamente. «No me mientas, Úrsula». La joven desvió la mirada. «No estoy mintiendo». «Sí lo haces. No soy tonta. Desde que ese muchacho decidió aplazar la boda, apenas hablas. Y algo me dice que no hay boda en absoluto». Úrsula se mordió el labio. No quería preocuparla. Pensé que quizá Rafael cambiaría de opinión. Victoria dejó los retales a un lado. «¿Ha terminado contigo?» Úrsula no respondió. Su silencio lo dijo todo. «¿Y tú no me lo ibas a decir?» Pensaba que era algo entre él y yo. Victoria se puso de pie, irritada. «Esto no es un asunto personal. Esto es una alianza entre familias. Tú no puedes permitir que un hombre juegue contigo y te deje como una ilusa frente a todo el valle». «No quiero forzarlo», dijo Úrsula, por fin con algo de firmeza. «Si no me ama, no quiero obligarlo. Eso no importa. Lo que importa es el apellido, la posición, el compromiso social». «Lo que importa», respondió Úrsula, levantándose también, «es que no me humillen, y seguir callando me humilla más». Victoria la miró como si no la reconociera. Por primera vez, Úrsula no era una niña obediente. Era una mujer dispuesta a defender su dignidad, aunque le temblaran las rodillas. «Muy bien», murmuró Victoria, tras unos segundos de silencio tenso. «Pero recuerda, las decisiones tienen consecuencias». «Ya lo sé». Victoria dejó que saliera. Sola, apretó los puños. La red se deshacía hilo por hilo, y su poder se resquebrajaba en las manos de mujeres que, hasta hace poco, obedecían sin dudar. Don Hernando convocó a su hijo Leonardo en el despacho familiar. A pesar de la agitación que sacudía el valle, él mantenía su porte señorial, aunque con una mirada más cansada que de costumbre. Leonardo entró con gesto curioso, adivinando que no se trataba de una simple charla. «Padre, mi Basqueiba». «Sí»,
Siéntate, ordenó el hombre, con tono grave. Debemos hablar de tu futuro. Leonardo se sentó, tenso. Ya había tenido suficientes enfrentamientos con su padre como para temer otro sermón, pero lo que escuchó lo sorprendió. He decidido regresar a la corte. Me marcharé en los próximos días. Leonardo lo miró en silencio, sin saber si sentirse aliviado o inquieto. ¿Y eso significa que dejará el valle para siempre? No del todo, pero necesito restablecer ciertos vínculos. Recordarles en Madrid quién soy y a qué familia pertenecemos. El valle se ha vuelto incómodo. ¿Y yo qué tengo que ver en eso? Vendrás conmigo. Leonardo alzó las cejas. ¿Perdón? No es una invitación. Es una orden. Padre, no puede obligarme. Tengo cosas aquí, personas que me importan. ¿Personas? ¿O una mujer? Lo interrumpió con frialdad. ¿O acaso aún no te has desenganchado de ese asunto con Bárbara? Leonardo se levantó de la silla. No se trata de eso. Se trata de que tengo una vida aquí. Y no soy un niño que pueda mover como una pieza en su tablero. Aún llevas mi apellido, dijo don Hernando con dureza. Y mientras eso sea así, me obedecerás. Y si me niego, entonces me aseguraré de que no encuentres trabajo, apoyo, ni respeto, ni aquí ni en Madrid. Ya sabes cómo funciona este mundo, hijo. No seas iluso. Leonardo lo miró con tristeza. Usted nunca ha querido entenderme. Solo quiere usarme para sus propios fines. Quiero darte una oportunidad de volver a ser útil. Aquí solo serás una sombra. En la corte podría ser alguien. ¿Alguien como usted? Alguien mejor, respondió don Hernando, por primera vez con algo parecido a emoción. Leonardo guardó silencio. Sabía que lo arrastraban a un futuro que no deseaba, pero también sabía que enfrentarse a su padre era como enfrentarse a una tormenta. O resistía, o se perdía. Lo pensaré, dijo, antes de salir. Don Hernando quedó solo, mirando el fuego de la chimenea. En el fondo, intuía que su poder sobre su hijo ya no era el mismo, y eso le dolía más que cualquier otra traición. En la cocina de la casa pequeña, Pepa se había convertido en una presencia constante. Aunque Luisa seguía poniendo resistencia, el resto del entorno empezaba a acostumbrarse a sus comentarios mordaces y su energía inagotable. Esa tarde, mientras removía una cazuela de lentejas, Alejo entró con paso lento y mirada curiosa. «Huele bien eso, ¿eh?», dijo él, aspirando con exageración. «Claro que sí», respondió Pepa, orgullosa. «No sabes lo que es comer de verdad hasta que pruebas mis guisos. ¿Y piensas quedarte mucho tiempo por aquí? Dependerá de cómo me traten», replicó ella con una media sonrisa. «Pero la verdad, me vendría bien quedarme». Alejo se sentó en una banqueta y la observó trabajar en silencio. Después de unos minutos, habló con tono más serio. «Luisa está nerviosa contigo cerca. No lo dice, pero se nota. ¿Y tú? ¿Estás nervioso también?». No respondió, sincero. «Pero me preocupa que esto se convierta en otra guerra más. Ya hay suficientes en esta casa». Pepa bajó el fuego y se limpió las manos en el delantal. «No he venido a declarar la guerra. He venido a encontrar un lugar y quizás arreglar lo que una vez hice mal». «¿Te refieres a Evaristo?». Pepa asintió, con los ojos ligeramente húmedos. «No quiero que me perdone, ni que me llame madre. Solo quiero estar cerca, verlo crecer, saber que está bien». Alejo asintió con comprensión. «Yo puedo ayudarte a quedarte, pero prométeme que no harás más daño». «Lo prometo, aunque a veces el daño no viene de lo que se hace, sino de lo que se calla». En ese instante, Evaristo apareció corriendo por la puerta trasera, con una rama en la mano y una sonrisa en el rostro. «Tía Pepa, ¿puedes enseñarme a hacer sopa?». Pepa lo miró con ternura. «Claro que sí, chiquitín. Pero primero, lávate esas manos. Estás más sucio que una carbonera». Mientras el niño reía y corría al grifo, Alejo la miró de reojo. «Parece que el Val no es el único que está cambiando». «Puede ser», dijo ella, sonriendo. «O tal vez solo está volviendo a lo que debió ser desde el principio». Esa noche, la cocina olía a hogar. Por primera vez en mucho tiempo, la casa pequeña parecía más un refugio que una batalla. Encerrada aún en su habitación por orden de José Luis,
Mercedes contemplaba el cielo desde la pequeña ventana que apenas dejaba entrar la luz. Su situación no había cambiado desde que se proclamó oficialmente el matrimonio con Bernardo y su nuevo título como duquesa de Miramar. Sin embargo, su espíritu era otro. No había resignación en su gesto, sino una paz profunda, nacida de la certeza de haber elegido con el corazón. Cada día recibía pequeñas noticias que cruzaban los muros del encierro. Irene le contaba en sus visitas lo que ocurría en la casa grande, cómo Bernardo se hacía más presente y cómo los criados empezaban a tratarlo con deferencia. Todo eso le confirmaba que la lucha no había sido en vano. Una mañana, al despertar, encontró bajo su puerta una pequeña nota. El pueblo está contigo. Y yo también. Firmado. B. Mercedes la apretó contra el pecho. Sabía que Bernardo no descansaría hasta liberarla. Mientras tanto, en los jardines, Bernardo mantenía una conversación tensa con José Luis. Esta vez, ya no como subordinado, sino como igual, incluso como superior. Debe levantar el castigo. A mi esposa, exigió Bernardo. ¿Esposa? Se burló José Luis. Ese papel que habéis firmado no vale más que la tinta que lo mancha. Vale lo suficiente para haber sido reconocido por el obispo, por el marqués y por el pueblo, o también los desautorizará a ellos. José Luis apretó los puños. Te crees con poder, pero te falta experiencia. Este juego no es solo de títulos, es de sangre. Y usted está sangrando lentamente. Don José Luis, respondió Bernardo, por cada decisión tiránica, pierde apoyo y yo gano terreno. Pregunté a los suyos. Ya no lo miran con temor, lo miran con lástima. José Luis retrocedió un paso, herido en el orgullo, pero no respondió. En la cocina, Luisa escuchó la noticia de boca de Alejo. Bernardo había desafiado a José Luis cara a cara y había salido indemne. Ese muchacho tiene agallas, comentó Pepa, y lo mejor es que lo hace todo por ella. Mercedes merece a alguien así, admitió Luisa, mientras revolvía una cazuela. Todas merecemos a alguien así, añadió Pepa, con una sonrisa nostálgica. Esa noche, Bernardo se reunió con Julio y otros aliados. Había comenzado a preparar una petición formal para liberar a Mercedes de su encierro, con apoyo popular y respaldo jurídico. La Casa Grande puede tener muros altos, dijo, pero no pueden detener una voluntad que ya se hizo pueblo. Y mientras los primeros trazos de la revuelta se dibujaban, Mercedes seguía esperando, no en silencio, sino con esperanza, porque sabía que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra la manera de abrir todas las puertas. El capítulo 198 de Valle Salvaje marca un giro definitivo en las relaciones de poder y afecto dentro de la familia Calvados de Aguirre. Lo que comenzó como una rebelión íntima de Mercedes se ha transformado en una ola de transformación que ha tocado a todos los personajes del valle. El matrimonio entre Mercedes y Bernardo, lejos de ser una simple unión romántica, se convierte en el símbolo de una nueva era. Una era donde el amor, la dignidad y la libertad desafían las viejas estructuras de dominio. Bernardo, ahora duque de Miramar, ha asumido con firmeza su nuevo rol. Su legitimidad ya no depende de la aprobación de José Luis o Victoria, sino de su propio valor y del respaldo del pueblo. En paralelo, Mercedes demuestra que, incluso confinada, puede seguir liderando con su ejemplo y fortaleza moral. Su encierro no apaga su luz. Al contrario, refuerza su papel como referente de resistencia. Rafael, por su parte, ha roto con la cadena de compromisos forzados al rechazar el matrimonio con Úrsula. Su decisión de seguir el dictado de su corazón y besar a Adriana frente al juicio del Valle demuestra que la verdad emocional, por dolorosa que sea, siempre se impone. En los márgenes, personajes como Úrsula, Pepa, Julio y hasta Leonardo comienzan a tomar conciencia de su autonomía. Algunos se liberan, otros se repliegan, pero todos están en movimiento. El viejo orden se resquebraja y en su lugar surgen nuevas alianzas, nuevas heridas y nuevas esperanzas. Valle Salvaje ya no es solo un lugar geográfico, se ha convertido en un campo de lucha simbólica, donde el honor, el poder y el amor se enfrentan con toda su intensidad. Y esta historia
lejos de cerrarse, nos promete más batallas, más pasiones y más verdades por descubrir.